Con nosotros tenemos a Carlos Cardeñoso, que es el responsable de preventa de SoftwareOne España. Tenemos a David Benito, que es el responsable de canal de Convolt en España. Y a Juan Felpeto, que es ingeniero preventa también de Convolt España. Así que, Carlos, si quieres probar si se te oye, puedes empezar. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Vale. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada en la que vamos a hablar de Backup Simple. Como comentaba Jaime, Backup Simple es uno de los servicios gestionados que tenemos alrededor de la gestión del entorno IT de las empresas actuales. Y bueno, Backup Simple lo podemos definir como un servicio gestionado de backup en el que SoftwareOne pues, facilita a las empresas la administración de los backups, de toda la infraestructura, incluyendo tanto la parte cloud pública, cloud privada, IaaS, PaaS, SaaS, es decir, todo lo que nos podamos encontrar en una empresa actualmente se podría hacer backup con Backup Simple. Y el servicio incluye también el licenciamiento necesario para poder realizar el backup, la plataforma de gestión multitenant de backup para que las empresas accedan a su infraestructura en un modelo de responsabilidad compartida, teniendo además en cuenta y como máximas principales la sencillez de uso, como veremos en la demo a continuación, la transparencia de la información. En todo momento se facilita la información relativa a qué está sucediendo con los backups, qué está sucediendo con los accesos, si son seguros, si no son seguros, si ha accedido alguien que no corresponde, qué es lo que ha hecho cada una de las personas que han accedido al tenant del cliente y, por último, como comento, la seguridad. Dentro de la jornada, lo que primero mostraremos unos pocos datos relativos al backup a nivel mundial. Después hablaré de los retos del backup multicloud en un entorno que cada vez es más complejo, que cada vez las empresas están llevando sus cargas tanto a clouds públicas, mantienen parte de las cargas de trabajo en clouds privadas, en distintos entornos, como comentaba antes, de infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. ¿De qué forma puede ayudar Backup Simple a resolver esos retos? Y bueno, hablaremos también, daremos paso a Convolt para que nos cuente un poco también acerca del producto y por qué SoftwareOne ha escogido a Convolt como socio para este servicio gestionado. Por último, haremos una breve demo de lo que un cliente puede ver cuando accede al panel de control de Backup Simple. Con algunos datos, bueno, estos son datos un poco catastróficos, son datos qué es lo que pasa con las empresas cuando no tienen un backup correcto y pierden los datos. En realidad, bueno, dado que estamos todos un poco hartos de estar recibiendo datos todos los días y más en estos momentos en los que vivimos, en los que todos son noticias de cifras y no todas muy buenas, prefiero contar esto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de una experiencia personal. De hace unos años, aproximadamente unos 15 años, yo llevaba pues, más o menos un año trabajando en esta compañía. La cual, pues estábamos en un edificio en Madrid, teníamos otro edificio en Barcelona, por supuesto estábamos en otros países, pero bueno, me voy a centrar a la parte española. Teníamos otras sedes en otras provincias, pero bueno, en lo que respecta a esta experiencia, lo que nos interesa es Madrid y Barcelona. Nosotros, pues trabajábamos, teníamos ciertos servicios, como todas las compañías, servicios de correo, servicios documentales, servicios financieros, servicios legales, teníamos nuestras bases de datos, teníamos servicios de compliance, teníamos nuestros file server, etcétera, bases de datos distribuidas en los dos centros, etcétera, ¿no? Después nosotros, como empleados de la compañía, pues accedíamos a nuestros servicios indistintamente a un centro o a otro, dependiendo de dónde estuviéramos. Por supuesto, teníamos backup de la plataforma y bueno, teníamos también un servicio de soporte interno a la compañía que también, bueno, pues como compañía global de servicios que somos, dábamos servicio también a otras compañías, a otros clientes como vosotros. Dentro del backup, y es a lo que me quiero ceñir, teníamos definidos
en las políticas de backup que teníamos definidas aquí, teníamos unos puntos de recuperación de 24 horas, lo que viene a significar que el máximo, según las políticas que estaban establecidas y el plan de contingencia que teníamos, lo máximo que podíamos o debíamos perder a 24 horas y también en un tiempo de recuperación máximo de 24 horas en caso de alguna incidencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que efectivamente esa incidencia ¿vale? Nosotros teníamos el backup, nuestro backup estaba configurado de forma que teníamos una serie de copias del backup diario, ya digo, backup que se ejecutaba todos los días de una forma local, ¿vale? A nuestro centro local, y por otro lado teníamos unas réplicas al otro centro, unas réplicas cruzadas. Vale. Pues ya digo, hace aproximadamente unos 15 años, algo más de 15 años, en febrero de 2005, de repente, una noche, era un sábado, pues comenzó a arder una de las plantas del edificio donde estaba la compañía. A partir de ahí, era una planta, creo que era la planta 20 o la planta 21 aproximadamente, las llamas se fueron desplazando hacia arriba y hacia abajo. Durante este tiempo, mientras que las llamas se desplazaban, nuestro centro de soporte pues, recibió la alerta de que estaba sucediendo algo, y lo que fue, eso comprobó que efectivamente se estaban realizando las copias, porque bueno, las copias del día que se estaban realizando correctamente, pero sobre todo comprobó que la copia al centro alternativo, es decir, al centro que teníamos en Barcelona, que se estaba realizando de forma correcta, y efectivamente aquello fue, y aquello tardó lo que tuvo que tardar, ¿vale? Nosotros teníamos, ya digo, una ventana de backup calculada para que pudiéramos como máximo perder 24 horas de datos. Dado que ya sabíamos que había un problema y que efectivamente nos podía afectar al servicio, nuestros ingenieros empezaron a desplegar dentro del centro de Barcelona los servicios o los recursos informáticos necesarios para poder absorber o acoger los servicios que íbamos a dejar de prestar desde Madrid, ¿vale? Una vez que ya estaban los backups aquí, lo único que lanzamos los restores desde el almacenamiento local a los nuevos servicios para ir dando tanto el correo como la parte del como la parte de documental, la parte de las bases de datos, etcétera. Resumiéndolo, lo que sucedió al final, después de todo este desastre, es que nuestros usuarios, nosotros mismos, yo mismo, el lunes, cuando volvimos a trabajar, nosotros pudimos trabajar perfectamente con nuestros datos sin absolutamente nada de pérdida de datos, ¿vale? O sea, trabajar del mismo lunes, efectivamente no teníamos ya edificio. El edificio, el edificio era el Windsor, supongo que ya lo habríais deducido. El edificio era el Windsor y efectivamente el Windsor quedó destrozado y nosotros nos quedamos sin datos. Tuvimos más suerte que otras compañías que estaban en el edificio, que sí perdieron datos y tuvieron, bueno, en algunos casos hubo casos dramáticos que tuvieron que cerrar, y otros en los cuales hubo pérdida de datos, tuvo también implicaciones legales porque había empresas dentro del edificio que eran auditoras, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Y en este caso, bueno, pues nosotros conseguimos salir del tema, pudiendo trabajar. Tuvimos que hacer, igual que estamos ahora, un teletrabajo durante aproximadamente 2 meses, hasta que nos prepararon otro edificio, pero no hubo pérdida de ningún momento de servicio a nuestros clientes ni de servicio interno. Pero la cuestión aquí es que en realidad no fue tanto un caso de suerte. No fue un tanto caso de suerte porque en realidad esto se debió fundamentalmente a que teníamos una estrategia de gobierno y protección del dato, dominábamos la tecnología con la que estábamos respaldando y teníamos conocimiento exacto de cómo había que restaurar en caso de un desastre, porque había un plan de contingencia que definía todo esto y se estaba aprobando continuamente. Y lo más importante del backup, y lo que vamos a ver ahora, es que en realidad el backup normalmente suele ser algo que a las empresas no les resulta atractivo porque es como un gasto, porque la única finalidad del backup es en realidad poder restaurar, como en este caso se dio. Un poco en este contexto, vamos 15 años después, estamos en 2020 y bueno, es bastante distinto a entonces. Antes
habéis visto lo que teníamos. Ahora en un entorno, estamos trabajando fundamentalmente en entornos multicloud, en entornos con varias cloud públicas, con cloud privadas, en distintos centros, dependiendo un poco también del tamaño de las compañías, etcétera. Y esto nos lleva a entornos que son más complejos, son heterogéneos, con diferentes formas de acceder y de respaldar esos entornos. Son entornos normalmente más grandes, tenemos más cantidad de datos, tenemos distribuidos nuestros datos en aplicaciones o en entornos de tipo SaaS, como puede ser Office 365 o Salesforce o Google Apps. Tenemos también datos de la compañía en servicios PaaS, como bases de datos Aurora o Azure SQL u otras que ofrecen los hyperscalers. Tenemos también de forma ya más tradicional cosas en IaaS con nuestras máquinas virtuales levantadas en on-premise, en entornos VMware o en entornos o en Azure o en Amazon. Es decir, en realidad lo que tenemos es un batiburrillo de cargas de trabajo a las cuales se unen, además de todas estas modernas, pues todas las legacy, todas las que podemos llamar como todos los AS400, los que aún tengan AS400, Solaris, HPUX, etc. Al final tenemos un entorno complejo y difícil de gestionar y, por tanto, también difícil de asegurar y de respaldar. También otro desafío importante es la parte de seguridad. Las políticas de seguridad son cada vez más estrictas, se aplican un montón de controles a los datos personales, control en general de qué es lo que hacen las compañías con los datos de los clientes, con los datos de los propios empleados. Es necesario hacer un seguimiento de todo esto, hay que cumplir la normativa. Tenemos también la problemática de encriptar los datos, sobre todo cuando que los datos estén encriptados, sobre todo cuando están almacenados fuera de la empresa. También es importante el control de acceso a las plataformas, es decir, que sea un control seguro y que, bueno, pues que no acceda quien no tiene que acceder o que quien acceda solamente a lo que tiene que acceder. Esto es también importante. En cuanto al rendimiento, ¿qué podemos decir del rendimiento? Bueno, necesitamos cumplir los SLAs que adquiere la compañía con sus clientes. Al final la compañía tiene clientes internos, clientes externos, con estos clientes o con estos usuarios de sus servicios mantiene unos compromisos y es necesario que el backup esté adecuado también a esos compromisos que mantiene. Normalmente los SLAs son cada vez más estrictos, se buscan. Nosotros hace 15 años con 24 horas nos fue suficiente, ahora es posible que en muchos casos 24 horas y según qué servicios 24 horas de RTO y de RPO no sean suficientes y haya que mejorar esos datos. También en función del tipo de dato de backup, en función del tipo de datos se buscan diferentes retenciones. También en función del tipo de dato y el tipo de servicio se busca que la recuperación sea más o menos rápida o la forma de remediar un sistema es más o menos complicado en función del tipo de sistema, si está en on-premise o está en cloud. Bueno, en definitiva, el rendimiento del backup y las formas de acceder y de recuperar, que es de lo que se trata al final, de recuperar la información, puede ser bastante complejo. Para ello, otra de los retos es concretamente el conocimiento. Tantos entornos al final llevan a que, bueno, pues que los ingenieros que tenemos en las compañías habitualmente no tienen posibilidad de adquirir tanto conocimiento como se les demanda y sobre todo al ritmo que está viniendo. El ritmo es infernal. Las compañías están sacando servicios en nube nuevos cada día con nuevas funcionalidades que implican nuevos tratamientos de los datos y que implica también nuevas formas y nuevas necesidades de respaldar esos datos. Para esto, pues es necesario, claro, que los equipos locales, los equipos internos de las compañías conozcan y dominen el software de backup, no tanto para hacer el backup, que sí, pero sobre todo para ser capaces también de restaurar y poder restaurar de forma de cumplir esos SLAs que comentábamos. Y por último, y no menos importante, la parte de optimización de costes. Bueno, cuando nos movemos a las distintas nubes, al final una de las cosas que se busca es optimizar costes, aparte de tener pues, las grandes ventajas de las nubes públicas, como puede ser la escalabilidad y el tener los recursos disponibles sin tener que pagar por ellos.
y eso nos lleva pues, a un ahorro de costes para la compañía, pero en cuanto a lo que se refiere al backup, también podemos optimizar ese coste. Podemos optimizar el coste utilizando almacenamientos más económicos y sobre todo adecuado cada almacenamiento en función del tipo de datos y la retención que vaya a tener, en función también si el backup va a ser de larga retención, irnos a un almacenamiento en nube de tipo objeto, de tipo archive, que nos cueste mucho menos que un almacenamiento en el cual el dato lo podemos tener disponible desde el momento cero. También almacenamientos on-premise, es decir, al final se pueden obtener muchas ventajas económicas de tener un servicio de backup gestionado y sobre todo bien dimensionado. Las cargas en nube son, como digo, más dinámicas que nunca. Ahora tenemos también la posibilidad de, en el servicio gestionado, como veremos ahora mismo, en Backup Simple, tenemos la posibilidad de ofrecer, o ofrecemos de hecho, las licencias de forma que en modo pago por uso, de forma que nunca estamos licenciando más software del backup del estrictamente necesario, lo cual se traduce también en una optimización del coste. ¿Por qué Backup Simple? Bueno, Backup Simple, como comentaba, es un servicio gestionado en modalidad pago por uso que incluye las licencias necesarias de backup. Esto significa que si un cliente tiene 10 máquinas virtuales, 300 usuarios de Office 365 y 2 bases de datos Azure SQL, por poner un ejemplo, el backup o las licencias de backup se pagaría y el servicio asociado a esas licencias de backup sería exactamente por eso. Nada más y nada menos que por esas licencias de las que está haciendo backup. De forma además mensual, es decir, que si al mes siguiente esa carga de backup, esa carga de trabajo que es necesario proteger se reduce o aumenta, pues el coste del servicio Backup Simple aumenta o disminuye proporcionalmente en función del tipo de licencias. La plataforma de gestión está basada en Commvault, como ha comentado Jaime antes. Commvault es la herramienta de backup empresarial líder hoy por hoy en el mercado, según los analistas. Aquí en la diapositiva podemos ver los informes del año pasado de Forrester y de Gartner. Y son informes que son importantes, son muy prestigiosos, pero aparte de eso, nosotros antes de decidir que Commvault era el socio con el que queríamos estar en este viaje, hicimos nuestra propia análisis de las distintas herramientas empresariales que estaban en el mercado, ver que realmente era la que era capaz de hacer backup de la más diversidad de cargas de trabajo, tanto on-premise como en cloud, tanto actuales como legacy. Y bueno, el estudio finalmente efectivamente demostró que Commvault era y es el socio con el que queremos estar porque es la herramienta más fiable y con mayor capacidad de hacer backup de distintas cargas y bueno, en general luego nos contará un poco también David Benito cosas más específicas del producto. El servicio permite administrar el backup de cargas locales y en nube, en un formato IaaS, PaaS y SaaS, a través de un portal web autoservicio. Antes he comentado que es un servicio de responsabilidad compartida y esto es importante. Es un servicio en el cual SoftwareOne ofrece la gestión, como ahora veremos, de ciertas cosas, pero hay ciertas tareas que todavía tiene que realizar el cliente. Primero, porque es muy posible que esas tareas las quiera realizar él o no quiera delegar esas tareas. Y segundo, porque bueno, es una forma también de que los datos, como veremos a continuación, se mantengan dentro de la infraestructura del cliente y no salga de su control para que no haya bueno, pues, ningún compromiso, ningún dato comprometido en ese sentido. Como digo, los backups se realizan en repositorios locales o de la nube que elija el cliente, pero en ningún momento los datos salen del control del cliente. La plataforma de Backup Simple, ahora veremos un poco la infraestructura, pero tiene una capa de gestión de la parte del servidor de backup y la parte coordinadora de todos los backups que está en el tenant de SoftwareOne y desde ahí se controlan los distintos agentes y los distintos elementos de la infraestructura de backup que se instalan de forma local en el cliente para realizar el backup de las distintas cargas contra los almacenamientos que se haya decidido. SoftwareOne realiza la gestión del servicio,
proporciona toda la infraestructura de gestión en su nube, que está ubicada en Azure, actualiza a los agentes y ofrece un soporte 24/7 en todo el entorno de backup, tanto para incidencias como para peticiones de servicio. Es decir, que aunque el usuario, como veremos después, o el cliente tendrá acceso a una consola autoservicio para realizar ciertas tareas, también es posible solicitar al servicio que realice esas tareas por el cliente. Y por último, y esto es muy importante también, el traspaso del servicio no es traumático. Nuestra idea, por supuesto, es que nuestros clientes permanezcan con nosotros todo el tiempo posible, pero en caso de, por la razón que sea, que el servicio se deba rescindir, dado que los backups están almacenados en los repositorios propiedad del cliente, lo único que es necesario hacer para que el cliente pueda seguir teniendo acceso, a sus backups es instalar localmente un servidor de backup que conecte contra su infraestructura y contra su almacenamiento. Desde SoftwareOne le proporcionaríamos los procedimientos o le ayudaríamos a desplegar eso y le facilitaríamos la base de datos de los backups y de dónde están esos backups para transferírsela a su nuevo entorno local y pudiera seguir operando de forma autónoma y manual sin el concierto de backup simple. La arquitectura es sencilla, es una arquitectura ejemplo, es una arquitectura tipo en la cual tenemos una empresa con distintas delegaciones, con ubicaciones en diferentes nubes, con servicios SaaS, con servicios PaaS, también con almacenamiento de los datos en local y almacenamiento de los datos en nube, con componentes como el Media Agent, que es un componente de Commvault, que es el que se encarga de mover los datos de forma deduplicada desde los agentes instalados en las distintas cargas de trabajo a la nube. Y arriba del dibujo podemos ver la infraestructura que proporciona Backup Simple, que es toda la parte de servidor, la parte de consola web y todo ubicado en un tenant en Azure propiedad de Backup Simple, propiedad de SoftwareOne. Podemos ver a la izquierda el icono de una persona que simboliza al cliente, que es el que se conecta a través de la consola ofrecida por SoftwareOne, como veremos en un momento, se conecta a la consola y desde ahí puede gestionar y puede administrar o puede monitorizar lo que está pasando, que de hecho ya está siendo monitorizado y administrado, como veremos ahora, por el servicio. En todo momento las comunicaciones están encriptadas, tanto las comunicaciones del usuario o del cliente a la consola como las comunicaciones entre la plataforma de gestión a los diferentes componentes ubicados en el cliente, como la transmisión de los datos desde los diferentes agentes hacia el almacenamiento. Está encriptado en tránsito y está encriptado una vez que llega al almacenamiento, se encripta y con una clave solamente conocida por el cliente. Y como comentaba antes, el dato en ningún momento sale de la propiedad del cliente. La única información que hay entre el servicio de backup simple y los componentes instalados en la empresa del cliente son los metadatos y la información de políticas, información de control y tal, pero los datos contenidos en sus repositorios no viajan a SoftwareOne en ningún momento. El servicio gestionado, tiene una serie de componentes que paso a detallar ahora. Como comentaba, los datos son propiedad del cliente y la ubicación del backup es algo que decide el cliente y que configura SoftwareOne dentro del servicio. Y, por supuesto, está dentro del alcance del servicio tanto cargas de trabajo que estén en local como en híbrido como en cualquier nube pública soportada por Commvault, que, como digo, es la gran mayoría. El servicio de backup simple se sitúa entonces entre el cliente y la información a proteger. Y hay una serie de tareas que dentro del modelo de responsabilidad compartida del cliente es necesario que haga. Por un lado está la instalación del agente de backup dentro de sus máquinas. SoftwareOne proporciona qué agentes de backup es el que es necesario instalar, y el agente, con el apoyo o con la ayuda de los ingenieros certificados de SoftwareOne, puede instalar el agente en sus equipos o en sus servicios. En caso de que el cliente tenga algún otro servicio de SoftwareOne contratado, como por ejemplo Azure Simple o Simple para Amazon,
en la cual estos servicios gestionados también realizan el soporte y la gestión de esas nubes. En ese caso, se podría encargar a esos servicios que se encargarán de la instalación de la gente en esas máquinas. El cliente también define las políticas y los requisitos de backup con la ayuda del servicio, pero siempre teniendo en cuenta que es el cliente quien sabe exactamente qué es de lo que quiere hacer backup y cuál es la política y la retención que aplica y qué RTO y qué RPO se define para cada tipo de dato. Una vez que tiene esto definido, y de cualquier forma, en cualquier momento se puede también contar con la ayuda de nuestros ingenieros y consultores para esa definición, esas políticas se trasladan al servicio para que se comience a hacer backup de esas pares de trabajo. Dentro de la parte del servicio de backup simple tenemos en primer lugar una fase de puesta en marcha o onboarding en la cual se hace la configuración de backup y la sincronización de los distintos elementos entre los sistemas del cliente y los sistemas de SoftwareOne. Y se configuran las tareas, como digo, de backup y las tareas de restore, se hacen ciertas pruebas para comprobar que todo está correcto y se comienza la monitorización y se definen las alertas y las logs y los informes que van a ofrecer la transparencia del servicio hacia el cliente. Es decir, la monitorización es en cualquier momento accesible por el cliente, aunque nuestros ingenieros y nuestros sistemas automatizados también están monitorizando qué está sucediendo con esos trabajos de backup y restore, si están funcionando correctamente o si está habiendo algún tipo de acceso indebido dentro de los informes de audit, como veremos después. En caso de que haya alguna incidencia en los backups, se lanzaría una alerta, la cual generaría, por un lado, o iniciaría la intervención de nuestros ingenieros para resolverlo de acuerdo con los ingenieros del cliente o con el equipo de soporte del cliente, y todo esto quedaría reflejado en los logs y en los informes que se entregarían periódicamente, aparte de que cada uno de los clientes pueda acceder a toda esta información de forma individual y autónoma a través de la consola. Por supuesto, el servicio tiene un soporte 24/7 con una serie de SLAs y al final también se encarga el servicio de toda la actualización de los agentes de backup, de realizar una monitorización de todas las tareas de backup, como digo, y de que el servicio se mantenga conforme a los niveles de calidad establecidos por SoftwareOne. Dentro del centro de servicio de SoftwareOne, que es una parte nuclear del servicio, están todas las herramientas y toda la experiencia de nuestros ingenieros certificados, en la cual se aplican, por un lado, las buenas prácticas en la configuración del servicio y en las sugerencias y en las recomendaciones al cliente para las distintas políticas y para los distintos requisitos de backup, y por otro lado, desde este centro de servicios se proporciona el soporte necesario tanto para las incidencias como para las peticiones de servicio por parte del cliente. Se ofrece una consola a la cual tiene acceso el cliente para un número de usuarios determinado en un primer momento de inicio del servicio, pero después el cliente es capaz de poder añadir nuevos usuarios con diferentes roles y diferentes permisos en función de las tareas que tenga que realizar dentro de la infraestructura, como veremos ahora en la demo en un momentito. Y por último estaría la figura del Service Manager. El Service Manager o Service Success Manager, como lo llamamos internamente, es la persona que se encarga de gestionar a nivel de servicio que todo está funcionando correctamente. Es el punto único de contacto entre el cliente y SoftwareOne para las incidencias críticas o que requieran una atención especial. Y en cualquier momento el cliente puede acceder a él a través de las herramientas que se ponen a su disposición para acceder al servicio, o en caso de que sea algo crítico, o abrir los tickets de forma normal según el procedimiento establecido. El Service Manager también se encarga
de analizar el entorno periódicamente para ver si hay algo que pueda ser mejorado en cuanto a rendimiento, también de forma proactiva y de forma reactiva en caso de que el cliente detecte algo que requiera su atención. Se asesora para acciones correctivas para que sean realizadas o bien por el cliente en caso de que sea algo que tenga que ver con su infraestructura, o de cara al servicio para corregirlo o mejorarlo si es necesario. Todo ello siempre con el beneplácito de la IT del cliente. Y bueno, y también da la priorización y el apoyo en el despliegue de los agentes para hacer que ese onboarding y esa puesta en marcha que comentaba al comienzo se haga lo más rápido posible para poder dar salida e iniciar el servicio lo antes posible. Y por último, el Service Manager se encarga también de informar trimestralmente de cómo está yendo el servicio, proporcionando una serie de informes, tanto en cuanto numéricos, en cuanto al número de backups que se han realizado, los datos de los que se está haciendo backup, de cuántos servicios, cuántos backups han funcionado de forma correcta en el primer momento, cuáles ha habido que hacer un relanzado del backup, o en cuáles ha sido necesario que el cliente interviniera para resolver algo en sus propias infraestructuras, etcétera. Ese tipo de informes están disponibles para los clientes en el servicio a través de los informes individuales, pero además trimestralmente se hace una sesión con cada uno de ellos, pues para poner, definir y mostrar al cliente exactamente cómo está yendo el servicio y ver un poco también el feedback del cliente y el servicio. Aquí doy paso a David Benito para que cuente un poco acerca de Commvault y del producto. Muchas gracias, Carlos. Jaime. Mi nombre es David Benito, responsable de canal de Commvault para Iberia, y trataré de ser breve para dejar más tiempo a la demo que va a hacer Carlos ahora a continuación. Agradeceros a todos la asistencia y sobre todo a SoftwareOne por haber elegido Commvault como plataforma, como solución para ofrecer este servicio. Para mí eso es clave y muestra un poco el nivel de relación y de commitment que tenemos entre ambas compañías. Para mí un servicio de backup es como un coche de carreras. Es muy importante la mecánica, es muy importante la plataforma. Y ahí SoftwareOne eligió Commvault pues por esa capacidad, como ha dicho Carlos, de proteger cualquier tipo de carga de trabajo, cualquier tipo de infraestructura, por esa sencillez de gestión, ya no solo internamente ellos para gestionar el servicio, sino esa consola web que también podemos dar al usuario para que se pueda gestionar si él desea su propio backup, recuperar o simplemente acceder a los dashboards para ver que está todo funcionando. Y sobre todo también es clave la capacidad que tenemos para integrarnos en los nuevos entornos tipo cloud. ¿Vale? Como habéis visto, parte de la infraestructura está en Azure y nosotros tenemos una integración nativa para aprovechar todas las capacidades que tiene la nube. Por eso eligió SoftwareOne esta plataforma, porque aparte de ser líder, le permitía dar este servicio que pudiese ofrecer a sus clientes el backup de cualquier tipo de infraestructura y carga de trabajo. Y para mí, como decía, es igual de clave la plataforma como el piloto o las personas que gestionan toda esta plataforma. Entonces ahí podéis estar todos tranquilos porque la capacidad técnica de SoftwareOne lo que va a asegurar es que puede sacar el máximo partido a esta plataforma que pone a disposición Commvault, y que al final con su capacidad técnica y conocimiento de la solución y conocimiento del entorno al cliente lo que va a asegurar es que se puede aprovechar toda esta herramienta para asegurar que los RPOs y RTOs sean mínimos. Al final es de lo que se trata. Día a día hablamos con muchos clientes que han hecho una gran inversión en su solución de backup, pero a la hora de recuperar un dato crítico en tiempo y forma no son capaces porque no tenían la plataforma bien configurada, optimizada, o no habían hecho las tareas básicas de protección. Y eso es lo que asegura el servicio de backup simple, que vais a tener la mejor plataforma de backup del mercado y operada con la gente que mejor la conoce para dar el mejor servicio, y que cuando realmente necesitéis recuperar un dato, pues cuando realmente tenéis un problema, pues este se pueda recuperar en tiempo y forma de que impacte lo mínimo posible al negocio, que es de lo que se trata. ¿Vale? Pues por mi parte nada más, agradeceros vuestra asistencia y cedo otra vez el control a Carlos para que pueda realizar la demo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. A ver, perdón. A ver, un momentito. Vale. Vamos a pasar directamente ya sin más dilación a la demo. Cambio un momento de pantalla.
Un momentito, por favor, que estamos bien. Supongo que lo estáis viendo. Este es el, si no lo estáis viendo, por favor, decidme que no se ve. Se tiene que estar viendo el panel de control de Backup Simple. Carlos, se ve perfectamente, gracias. Vale, gracias. Cada uno de vosotros que esté dado de alta en el servicio tendríais acceso a este panel, al panel de control. Este panel, bueno, concretamente es de un entorno demo, que no sería el vuestro, pero bueno, básicamente para que os hagáis una idea, ¿vale? Este entorno es un entorno demo con una serie de máquinas y una serie de servicios de las cuales estamos haciendo acá, un poco para demostraciones. Y muestra un poco cuál es la sensación que tiene el usuario cuando se conecta al panel. Importante, ya, para evitar retrasos ya estamos dentro del sistema, pero únicamente decir que el acceso al sistema se realiza a través de Internet y se realiza con múltiple factor de autenticación, es decir, que aparte de las credenciales que tenga cada usuario, se habilita un sistema de múltiple factor que o bien está basado en correo electrónico que devuelve un PIN o está basado en una aplicación móvil que se instala el usuario en el smartphone o equivalente para poder acceder, de forma que, digamos que dificultamos que personas no autorizadas pudieran acceder a la plataforma. Dentro de la plataforma podemos ver aquí en el panel principal, vemos que esta es la primera pantalla que ve el usuario o el técnico cuando se conecta. También quiero decir que esta consola es la consola de usuario. Dentro del servicio hay una consola de gestión de la plataforma que tiene más funcionalidades que esta y en las cuales, a las cuales hay algunas tareas que es necesario contactar con el servicio para que se puedan realizar. Aquí en esta consola está incluido prácticamente el 100% de todo lo que un usuario normal tiene necesidad de utilizar para su día a día. Vamos a ver que es súper sencillo de utilizar y que no requiere demasiado conocimiento para poder saber que se están haciendo los backups de forma correcta y que podemos lanzar incluso un restore sin mucha dificultad. Como digo, en este entorno, en esta pantalla principal, vemos primero aquí un resumen del entorno del que está haciendo backup. En este caso son 7 servidores, 30 máquinas virtuales, al cual están conectados 150 usuarios. Esto al ser demo hay tantos usuarios. En realidad lo normal es que no haya tantos usuarios, ¿vale?, conectados aquí, y luego vamos a este punto un poquito más adelante. También nos dice qué tipo de elementos necesitan nuestra atención. En concreto, ahora mismo tenemos 3 servicios que seguramente no hayan cumplido o no estén cumpliendo de forma correcta los SLAs que se ha establecido para su protección, y hay un trabajo que por alguna razón está teniendo algún tipo de problema. Entonces aquí la persona, en principio, aunque esto está, si quiere, ya digo que esta monitorización no es necesario que la hagáis cada uno de vosotros como clientes o como usuarios de la plataforma, porque el servicio está monitorizado, pero en caso de que tengáis necesidad o queráis controlar que el servicio se está llevando de forma adecuada, podéis acceder a esto en cualquier momento para verlo. ¿Vale? Lo que quiero dejar es claro que el servicio se encarga de todo esto, pero vosotros tenéis acceso en el énfasis que nosotros ponemos en la transparencia. Está todo disponible para que podáis acceder a ver qué es lo que está pasando realmente y que estéis tranquilos y seguros de que vuestros datos están respaldados de forma correcta y adecuada. Aquí, un poquito más abajo, mostramos el SLA en resumen, es decir, lo que se muestra es cuántos de los equipos de los que se está haciendo backup cumplen el SLA. Es decir, que si se han hecho todos los backups según está establecido en el tiempo que se ha marcado y que si tenemos todas las retenciones aseguradas en función de lo que esté establecido. También nos muestra a simple vista los últimos trabajos, los trabajos de las últimas 24 horas. En este momento tenemos uno que se está ejecutando, 9 que se han ejecutado de forma correcta y 9 que han fallado. Esto habría que investigarlos. En este caso, en el caso de Backup Simple, ya se habría abierto una incidencia de forma automática en el servicio y y los ingenieros nuestros estarían viendo cuál ha sido el motivo de fallo de estos 9 fallos.
Si el motivo de fallo es un motivo que se piense que se puede resolver lanzando de nuevo el backup, y siempre y cuando el cliente haya establecido que para esa carga de trabajo no hay problema en lanzar el backup en otro momento, o si ha definido que el backup de esta carga de trabajo, si hay que relanzarlo, no se puede hacer más que entre las 10 y las 12 de la noche, pues entonces habría que se esperaría ahí. Pero bueno, eso al final se establece dentro de las métricas y de los acuerdos del servicio. Entonces, en caso, como digo, que se pueda realizar de forma autónoma, el servicio se encargaría de, los ingenieros del propio servicio se encargarían de relanzar el backup para ver si funciona correctamente. Si se ve que el fallo es debido a otra razón, por ejemplo, que la máquina de la que se ha intentado hacer backup está apagada, o que si es, yo que sé, un servidor de base de datos, que la gente ha tenido algún problema dentro del servicio porque la base de datos o el motor está teniendo algún problema de conexión. Todo ese tipo de cosas se trasladarían al cliente para que el cliente lo tratara de resolver, o bien autónomamente, o bien con la ayuda de nuestros ingenieros si tienen acceso a los equipos. Aquí mostramos también un poco el resumen de los trabajos de backup de la última semana, y también se muestra aquí a la derecha los servidores más grandes de los que se está haciendo backup. Estos informes o este panel principal se puede personalizar, pero bueno, este es el que está en este momento en el entorno de... Dentro de aquí hay enlaces prácticamente para todo. Nosotros podemos acceder desde aquí, por ejemplo, a los usuarios, y desde los usuarios vemos con los usuarios que están aquí dados de alta. Estos usuarios que están dados de alta son usuarios, como digo, del entorno demo, pero en cualquier momento el usuario administrador por parte del cliente sería capaz de añadir un usuario nuevo, introduciendo sus credenciales y a qué grupo va a pertenecer, en función del grupo al que se quiera que pertenezca, obtendrá más o menos privilegios, y bueno, y también la parte de la contraseña. Es decir, no hay límite en este sentido, se puede añadir cuantos usuarios como se quiera. La recomendación nuestra es que no es necesario que haya tantos usuarios para ver esto. Pero si hay un cliente muy grande o está dividido por departamentos o por la razón que sea, puede añadir tantos usuarios como quiera con los permisos que quiera. Esos permisos se reflejan dentro de la parte de los grupos. Ahora mismo hay definidos cuatro grupos, y cada uno de ellos tiene unos privilegios determinados, ¿vale? Si entramos en este, por ejemplo, lo que vemos además es que, aparte de tener unos privilegios determinados, que estos privilegios están, digamos, definidos y se definen desde el propio servicio, es decir, estos perfiles tipo no se pueden cambiar por el usuario, habría que solicitarlo a los ingenieros del servicio, pero sí que podemos ver que en este caso, por ejemplo, está habilitado el doble factor de autenticación, como decía, es decir, que cualquier usuario que esté añadido a este grupo tendrá necesidad de meter un doble factor de autenticación para poder acceder al portal, ¿vale? Vamos a ir a la parte de monitorización, que yo creo que es importante porque esto nos muestra un poco cómo están los trabajos, qué es lo que está pasando con los trabajos. Por un lado tenemos los trabajos activos, que como veíamos antes en el panel de control hay un único trabajo activo, que es este, que lleva pues una hora y cuarto trabajando, y podemos acceder también a la historia de los últimos trabajos de las últimas 24 horas o de los últimos 3 meses, o en un rango de tiempo determinado. Dentro de esta pantalla podemos incluso filtrar, por ejemplo, si queremos filtrar que solamente nos aparezcan por ejemplo, los fallados, ¿vale? Vamos a darle que nos filtre por los fallados, y solamente nos mostraría los backups que han fallado en las últimas 24 horas. Y podemos acceder a la información en la cual que nos dirá qué es lo que ha pasado, por qué ha fallado, qué tipo de errores están asociados a este trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, esto no es necesario que el usuario o el cliente lo haga de forma habitual, pero tiene acceso a ello si quiere hacerlo. Aparte de los trabajos, tenemos también dentro de la monitorización las alertas, y esto es un tema muy interesante.
Dentro de las alertas se definen una serie de alertas, por ejemplo, ahora tenemos definida dos, una que es que cuando falla un trabajo de restore o cuando un trabajo de restore es un éxito. En este caso, cuando definimos la alerta, lo que hacemos es decir qué tipo de evento es el que va a disparar la alerta y qué es lo que va a hacerse a continuación. En este caso, lo que queremos es que se mande una alerta por correo electrónico a fulano, mengano, etc. Entonces, de forma que cada empresa puede definir las alertas en función de lo que realmente, de las cosas que les sean realmente importantes y se las envíe a las personas o a los equipos que tengan necesidad de tener ese conocimiento. Dentro de esta parte, de la parte de monitorización, o relacionado con ello, estaría la parte de los informes. La monitorización, digamos que es que nos da un informe como una información como más concreta, más clara y más específica, y la parte de los informes lo que nos da es información en la cual podemos ver en un PDF o en un correo electrónico, en función de cómo lo configuremos, cierta información un poco más en resumen. Ya para tanto temas de audit, por ejemplo, que esto es importante, por ejemplo, para ver qué usuarios han accedido a la plataforma y qué es lo que han hecho mientras que habían accedido a la plataforma, incluso usuarios que han intentado acceder a la plataforma y no han podido acceder por problemas con la contraseña, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, vemos, bueno, aquí está mi usuario y con mi usuario pues yo he realizado ciertas tareas y, por ejemplo, aquí incluso me muestra que yo he realizado dentro de las tareas que hice ayer, por ejemplo, hice un download, de manera que el cliente ve en cada momento si se están produciendo restores, si se están produciendo downloads, quién lo ha hecho y qué es lo que ha pasado con todo él, ¿vale? Todos estos informes que están aquí y otros que se puedan crear a propósito, se pueden automatizar para que se envíen de forma programada diariamente, cada semana, etcétera, a las personas. Igual que antes con las alertas, también con los informes. Podemos hacer que cada día se genere un informe con los backups que han fallado en la noche anterior, por ejemplo. Entonces se configura la programación con los parámetros necesarios, se dice a quién se le quiere enviar ese informe y ese informe le llega puntualmente a la hora que se haya definido. Sin más, voy a pasar rápidamente a la parte de restores. Como comentaba antes, al final la parte de los backups está muy bien, pero lo realmente importante es que los restores se puedan realizar de forma correcta. Para acceder a la parte de restores podemos ir desde aquí Solution y en función del tipo de carga de trabajo accederíamos aquí a los componentes, o si no también desde el propio dashboard. Si vamos a servers, por ejemplo, aquí nos mostraría los servidores de los cuales se está haciendo backup y aquí en acciones podríamos darle a restore. ¿Vale? Incluso podríamos también lanzar un backup, digamos, manual y en este momento a demanda, o podríamos también ver los trabajos asociados a este backup, que es lo que ha pasado en este servidor durante el último periodo, los trabajos asociados a él y sin que estén mezclados con el resto de trabajos. Vamos a hacer, por ejemplo, si os parece, un restore de una aplicación de Office 365. Veo que el tiempo, un poco mal de tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer un restore de OneDrive. Como comentaba antes, con Bol y Backup Simple somos capaces de hacer backup de distintas plataformas SaaS, PaaS e IaaS. Office 365 es una de ellas. Office 365 Office 365 y las cargas de trabajo fundamentales de Office 365, en concreto OneDrive, Exchange, SharePoint y Teams. En concreto, vamos a hacer, por ejemplo, de este señor que tenemos aquí en el entorno de demo, ¿vale? Lo seleccionamos y le damos Restore. Una vez que le damos Restore, podemos acceder al contenido del OneDrive de este usuario de su último backup. Si quisiéramos ir a una fecha anterior, podríamos ir únicamente desplegando aquí y mostrando al backup de qué día queremos ir. En este caso queremos ir al backup del último día
y podemos ver que aparece el OneDrive de este usuario. Dentro del OneDrive de este usuario es súper sencillo, vamos a él y bueno, decimos que lo que queremos hacer es restaurar, por ejemplo, qué sé yo, dentro de testing, cualquier cosa. Dentro de testing queremos restaurar este documento, por ejemplo. Entonces lo marcaríamos y le daríamos restore. Y dentro del restore pues tendríamos diferentes opciones. La primera opción sería poderlo restaurar directamente al propio OneDrive, en cuyo caso se restauraría a la misma carpeta y sobreescribiría lo existente si existe, en caso de que bueno, haya habido una corrupción de datos que nos obligara a sobreescribir el documento que esté actualmente en el OneDrive con el que está en el backup. También podríamos restaurarlo a otra carpeta que no fuera la original, y en este caso lo que nos permitiría es no solamente restaurarlo contra la carpeta del propio usuario, sino también restaurarlo en caso de que lo quisiéramos restaurar en la carpeta de un tercero. Por ejemplo, en caso de que una persona haya abandonado la compañía y ya no esté, los backups por supuesto siguen estando almacenados en los repositorios de backup del cliente, a no ser que por cuestiones de compliance el cliente haya decidido que esos backups hay que expirarlos. Pero si no es el caso y todavía tenemos los datos de ese usuario que ya no está en la compañía, podríamos restaurar esos ficheros en el perfil de otro usuario, un administrador o la persona de seguridad o la persona de compliance o quien corresponda. ¿Vale? Podríamos también restaurar a disco. En este caso nos diría sobre qué servidor queremos restaurar esa información, y esa información se guardaría en uno de los servidores MD Agent que tiene desplegados el cliente en su plataforma para hacer backup de esto y que estén dados de alta en la infraestructura de backup. Esto es así de sencillo. Para la parte de Exchange es exactamente igual. Para la parte de Exchange tenemos aquí pues los usuarios de los que está haciendo backup de este entorno de prueba. Podemos coger, por ejemplo, y lo mismo. Le damos restore y dentro del restore nos aparecería lo mismo. Nos aparecería el buzón del usuario con todas las carpetas, etcétera. Habría que navegar dentro de las carpetas y para hasta escoger el mensaje o grupo de mensajes o carpetas que queremos restaurar, se seleccionarían las que se quiera seleccionar, se le daría restore y a partir de ahí ya tendríamos las mismas opciones. Podríamos restaurarlo contra el propio mail buzón, lo podríamos restaurar en un fichero PST que se dejaría en uno de los servidores asociados de la plataforma, es decir, que no se lo podría descargar el propio usuario que o el propio administrador que está haciendo esto, pero al final tendría que quedarse, como digo, dentro de la infraestructura del cliente, o se podría descargar también en un disco en el formato ML de los correos electrónicos de Exchange. Esto también se podría aprovechar para restaurarlo no contra el Exchange Office 365, sino contra otro tenant de Office 365 o incluso contra un Exchange on-premise. Se podría incluso aprovechar la herramienta de backup para hacer una migración de los datos que estén en Office 365 hacia un servidor on-premise. No creo que hubiera que llegar a eso, pero en caso necesario, porque un usuario se quiere mandar a on-premise y si no se quieren utilizar o porque no está hibridado el sistema por la razón que sea, se quieren descargar los ficheros o los correos de online o de cloud de Office 365 a on-premise, se podría hacer con esta herramienta. La última cosa que vamos a ver ya es la parte de los servidores. Creo que es importante. Aquí se está haciendo backup. Dentro de la parte de virtualización se está haciendo backup solamente de servidores que estén en Azure. Commvault soporta multitud de hipervisores, prácticamente todo lo que está en el mercado, tanto hipervisores on-premise tipo Nutanix, Hyper-V, por supuesto VMware, etcétera, como hipervisores en nube, como pueda ser los Azure, Amazon, Google, etcétera. Dentro de backup de hipervisores no es necesario instalar ningún agente en las máquinas virtuales, de forma que el backup se realiza a través de un proxy, de un media agent que tiene instalado un data agent con capacidades de proxy para restaurar las máquinas virtuales, y
y se haría backup de forma, el backup sin agente es capaz de hacer backup de forma granular para poder restaurar de forma granular tanto ficheros como diferentes componentes. Aquí, por ejemplo, vemos los distintos backups de los cuales tenemos ahora mismo están realizados, todos los circulitos tiene backup de este equipo, de este hipervisor, ¿vale? Y dentro de las máquinas virtuales que tenemos, pues vemos aquí que se están protegiendo unas 30 máquinas virtuales aproximadamente. Todas ellas, bueno, con el tamaño del último backup. Estos backups son habitualmente siempre incrementales, de forma que no estamos sobrecargando el sistema, sino que solamente estamos protegiendo lo que no estaba protegido en el backup anterior. Si cogemos, por ejemplo, esta misma máquina, nos ofrece aquí las fechas de las cuales hay backup. Podemos irnos, por ejemplo, al día 9 de abril y podemos darle, en este caso tenemos varios, y vemos aquí que aquí se ha realizado un backup a distintas horas, podemos ir a la de las 10:43 y si le damos restore nos aparecen distintas opciones. Las opciones serían, como la parte de ficheros granulares. Bueno, al final esto nos llevaría, y ya por resumir, nos llevaría a un navegador donde navegamos por todo el árbol de directorios de la máquina y seleccionamos qué fichero o ficheros queremos restaurar, y también se puede restaurar a la propia máquina virtual, a otra máquina virtual, o descargárnoslo a los discos como veíamos antes. Podemos restaurar algún disco específico de la máquina virtual y asignarlo a esa máquina o a otra máquina, y también podemos restaurar la máquina virtual completa, tanto en Azure como en otro hipervisor. Y esto nos serviría también para hacer una conversión de formato de máquinas por ejemplo, entre Amazon y Azure, entre Azure y Amazon, entre Azure y VMware, o entre VMware y Azure, etcétera, etcétera. Ya por terminar, yo creo que esto, y ya por terminar, tendríamos la parte de consola web, donde aquí, antes comentaba que los agentes, a ver, esto no está yendo bien. Los agentes es una de las responsabilidades que tiene el cliente, que los tienes que instalar en on-premise, en sus máquinas, cuando el servicio no está gestionado por otro servicio de SoftwareOne, o la parte de on-premise. Esos agentes los tiene que instalar él, y los agentes se pueden descargar desde aquí, pero no sé por qué no está yendo. A ver. Ahora. Vale, entonces aquí en el Download Center se tiene acceso a las últimas versiones de los agentes disponibles para que se puedan descargar e instalar, y todo esto, por supuesto, con el soporte y con la ayuda de nuestros ingenieros. Ya voy a dar paso a las preguntas. Únicamente decir que como hemos visto, es un servicio gestionado global que nos permite simplificar todas las tareas de backup. Y se dan las herramientas necesarias para que también la empresa o los ingenieros de la empresa, los técnicos de la empresa, tengan acceso de forma transparente a toda la información que se está gestionando. Y doy paso a Jaime para que Perfecto, ya Carlos. continúe con las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Bueno, perdonad que se nos ha ido un poquito de tiempo, pero creíamos que era importante hacer la demo. Ya veo que tenemos al menos 4 preguntas que estáis formulando. Os invito a que todo el que quiera preguntar que aproveche y lo haga ahora, que tenemos a Carlos, a David y a Juan al otro lado para responder lo que queráis, ¿vale? También recordaros que cuando acabe saltará una pequeña encuesta. Lo digo por si ahí queréis pedirnos algo, si necesitáis que os mandemos alguna presentación, el vídeo o lo que necesitéis, aprovechar la encuesta para pedirlo. Pues vamos con la primera pregunta. Insisto, en el panel de mandos podéis formular más preguntas si queréis, ¿vale? La primera pregunta que se hace aquí es, no me ha quedado claro si Backup Simple incluye el licenciamiento necesario para hacer backup o si tengo que pagarlo aparte a Commvault. ¿Se podría aclarar? A ver, sí, el servicio incluye el licenciamiento necesario. El licenciamiento se realiza en modo pago por uso mensual, de forma que está siempre asociado dentro del servicio
de cuántas máquinas o de cuántas cargas de trabajo se está realizando el backup y, consecuentemente, qué licencias son necesarias para hacer backup de esas cargas de trabajo. Ese licenciamiento está incluido y, como digo, es mes a mes. Es decir, que si, por ejemplo, en el mes 1 el pico de cargas de trabajo del que se ha hecho backup es 25 máquinas virtuales y 300 usuarios de Office 365, por poner un ejemplo, ese mes cobraría el servicio de 25 máquinas virtuales y esos 300 usuarios. Si al mes siguiente hemos crecido hasta 350 usuarios, pues se cobraría el licenciamiento correspondiente a 350 usuarios y así sucesivamente. Si se reduce, también se reduciría el coste del servicio con un mínimo. Es decir, hay un mínimo de 300 euros al mes que corresponde a pues, las máquinas virtuales o las cargas de trabajo que puedan incluirse o puedan estar dentro de esos 300 euros. Es decir, que si en algún momento el cliente o la empresa está protegiendo cargas de trabajo por debajo de 300 euros, se les cobraría un mínimo de 300 euros. Pero los 300 euros, en principio, para una empresa mediana en backup es un poco, entonces, bueno, entendemos que no se llegará a ese caso. Ok, doy paso a la siguiente pregunta. He entendido que el servicio se paga como un pago por uso. ¿Cómo se contabiliza el uso de backup de cara al cobro del servicio? ¿Cuándo hay variación en el número de sistemas respaldados? Muy bien, gracias por la pregunta. Y bueno, como comentaba antes, efectivamente es pago por uso, es un pago por uso mes a mes. Y es un pago por uso, bueno, yo creo que la pregunta anterior prácticamente ha quedado, o sea, he respondido también a esta pregunta. Es un pago por uso, como digo, mes a mes, y todos los meses se emitiría una factura correspondiente a las cargas protegidas durante el mes anterior. Nos preguntan también si hay alguna cuota fija de Backup Simple. Aunque No hay cuota fija. Es pago por uso 100%. Únicamente al inicio del servicio sí que hay una cuota de onboarding que se paga una sola vez y es una cantidad que, bueno, en principio depende un poco también de la complejidad del entorno a desplegar y que, bueno, que habría que valorar. Y más allá de los 300 euros que comentaba mínimos del servicio, no hay cuota fija, porque en cuanto que las cargas de backup sean superiores a esos 300 euros, no hay ningún tipo de cuota adicional fija de la que el cliente tenga que hacerse cargo. Vale, pues salvo que alguien más se anime, tenemos solo una pregunta más. Alguien que dice que ha migrado recientemente a Office 365, que ya tiene el correo y la documentación en Teams, pero que está preocupado por la protección de sus datos, al menos la que le ofrece Microsoft, y que está pensando en hacer backup de ello. Que acaba de renovar el licenciamiento del backup hace poco y que su herramienta actual no soporta el backup de 365. Que si de alguna manera Backup Simple le puede ayudar o qué podría hacer. Sí, yo creo que es una pregunta estupenda. Backup Simple, el objetivo de Backup Simple es ayudar a las empresas en su backup, pero no significa eso que tenga que hacerse cargo de todo el backup de la empresa. Si la empresa confía en nosotros y nos confía todo el backup, nosotros estaremos encantados, pero no es necesario empezar por todo. Es decir, que si actualmente el cliente está cómodo con su herramienta de backup y hay backups, como es este caso, el caso de esta persona, que no puede hacer backup de Office 365 porque su herramienta no lo soporta, nosotros podemos dar de alta un tenant de backup simple para él, solamente para el backup de Office 365, y con todo lo que hemos estado viendo en la demo y en la presentación, podría acceder a sus gestores de sus buzones y podría acceder al servicio gestionado como si estuviera haciendo backup de toda su infraestructura. Y también, bueno, y únicamente añadir que también podría, una vez que ya está desplegado Backup Simple para Office 365, se podrían ir también incluyendo a posteriori nuevas cargas, o bien cargas nuevas que el cliente no tenga contempladas en su infraestructura actual, por ejemplo en nube, porque, bueno, si una herramienta de backup no soporta Office 365, es muy probable que tampoco soporte, por ejemplo, el backup de máquinas en Azure sin agente. Entonces, en ese caso, todas esas máquinas virtuales que el cliente tuviera en Azure, en Amazon y tal, que las que se quisiera hacer backup sin agente, se podría también incluir al servicio de backup simple. Y a medida que el cliente o la empresa viera cómo
cómo funciona el servicio, se podrían ir trasladando las cargas de su producto actual de backup a Backup Simple. Perfecto, Carlos. Gracias. No parece que haya más preguntas. Por tanto, nada, despedirnos y agradeceros, por supuesto, el haber estado con nosotros hasta ahora. Y cualquier duda que podáis tener, ya sabéis, o bien contactar con vuestro responsable comercial o a través de la encuesta que hay a continuación. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos, David y Juan por estar ahí y gracias a los clientes por conectarse. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao, hasta luego, adiós.